Bienvenidos a la voz de los santos. A lo largo de la historia sagrada, cuando el miedo ha intentado paralizar a los pueblos y la oscuridad ha parecido imponerse, Dios ha suscitado corazones capaces de confiar cuando todo parecía perdido. No siempre ha elegido a los poderosos, ni a los guerreros experimentados, ni a quienes dominaban la fuerza de las armas. Muchas veces ha levantado a los sencillos, a los silenciosos, a quienes se apoyaban únicamente en la oración y en una fe inquebrantable. La historia de Santa Judith nace precisamente en ese cruce entre la amenaza y la esperanza, entre la opresión y la intervención divina. Judith aparece como una mujer viuda, aparentemente frágil ante los ojos humanos, pero interiormente firme como una roca. En ella no encontramos soberbia ni deseo de gloria personal, sino una confianza profunda en que Dios no abandona a su pueblo. Su valentía no surge de la impulsividad, sino de largas horas de oración, ayuno y discernimiento. Antes de actuar, Judith se arrodilla, antes de hablar, escucha a Dios, antes de enfrentar al enemigo, purifica su corazón. Y ahí radica la fuerza de su testimonio. Esta historia nos confronta con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Dónde buscamos nuestra seguridad cuando todo parece derrumbarse? Judith nos muestra que la verdadera victoria comienza en lo invisible, en el silencio interior donde el alma se abandona completamente a Dios. Su vida es una proclamación viva de que la fe auténtica no huye del peligro, pero tampoco actúa sin Dios. Espera, confía y luego avanza con decisión. Al acercarnos a Santa Judith, no solo recordamos un episodio antiguo, sino que somos invitados a mirar nuestra propia vida. También nosotros enfrentamos asedios, miedos, injusticias, pruebas que parecen superiores a nuestras fuerzas. Judith nos recuerda que incluso en la noche más oscura, Dios sigue escribiendo historias de salvación a través de corazones dispuestos a creer. La historia de Judith se desarrolla en un tiempo marcado por la angustia colectiva y la sensación de abandono. El pueblo de Israel atraviesa una de esas etapas en las que la fe es probada hasta el límite, cuando la amenaza no es solo externa, sino también interior. Grandes ejércitos extranjeros avanzan con violencia y arrogancia, convencidos de que nada puede detenerlos. A su paso, las ciudades caen, los pueblos se rinden y el miedo se convierte en un lenguaje común. No se trata únicamente de una guerra territorial, sino de un intento de aplastar la identidad espiritual de un pueblo que confía en su Dios. En este escenario aparece la figura de Holofernes, general poderoso, estratega temido, símbolo del dominio humano que se cree absoluto. Su ejército rodea a Betulia, una ciudad clave, no para un combate inmediato, sino para una lenta asfixia. Cortan el acceso al agua, debilitan los cuerpos, quiebran los ánimos. La espera se vuelve insoportable. El cansancio, la sed y la desesperación comienzan a hacer estragos en la fe del pueblo. Las voces que antes proclamaban confianza ahora dudan. Incluso los líderes, responsables de sostener la esperanza, empiezan a vacilar y a poner plazos a Dios. Este detalle es fundamental para comprender la profundidad de la historia. El peligro no proviene solo del enemigo que rodea la ciudad, sino del desaliento que se infiltra en el corazón. La tentación más grande no es morir en batalla, sino rendirse interiormente, aceptar que Dios ya no intervendrá. Es en este punto donde la fe auténtica se vuelve rara, silenciosa y preciosa. Judith vive dentro de esta realidad. Ella no está aislada del sufrimiento colectivo, lo conoce, lo escucha, lo comparte. Ha visto el dolor de su pueblo, ha sentido el peso de la amenaza y ha percibido el miedo que paraliza. Pero, a diferencia de muchos, no permite que el temor apague su confianza. Mientras otros se concentran en la fuerza del enemigo y en la escasez de recursos, Judith recuerda algo esencial. La historia de Israel está llena de momentos en los que todo parecía perdido, y sin embargo Dios actuó cuando el pueblo confió plenamente en él. La continuidad con lo anterior se hace clara. La fe de Judith no nace de la negación de la realidad, sino de una lectura más profunda de ella. Ella ve el mismo peligro que los demás, pero lo contempla a la luz de Dios. No idealiza la situación, no ignora el sufrimiento, pero tampoco acepta que la última palabra la tenga el poder humano. Su mirada no se queda en las murallas cercadas, sino que se eleva hacia la fidelidad de Dios, probada una y otra vez a lo largo de la historia. Este contexto histórico se convierte así en un espejo para el alma humana. Cuando las fuerzas se agotan, cuando las soluciones humanas ya no alcanzan y cuando incluso los creyentes comienzan a dudar, es cuando Dios prepara caminos inesperados. No desde el estruendo de los ejércitos, sino desde el silencio de una mujer que ora, discierne y confía. Aquí,
En medio del asedio y la desesperanza, comienza a gestarse una respuesta que no solo cambiará el destino de una ciudad, sino que revelará que la verdadera fortaleza nace de una fe que no se rinde. Desde sus primeros años, Judith se va formando en un clima interior que contrasta profundamente con el mundo convulso que la rodea. Mientras la historia avanza entre amenazas, guerras y ambiciones humanas, su vida crece en silencio, como una raíz que se hunde profundamente en la fe antes de que el árbol sea visible. No es una infancia marcada por privilegios ni por hechos extraordinarios, sino por una fidelidad cotidiana que va moldeando su carácter. Judith aprende desde joven que la verdadera fortaleza no se exhibe, se cultiva. Educada en la ley del Señor, su corazón se acostumbra a la escucha atenta de la palabra. La oración no es para ella un recurso de emergencia, sino un hábito constante. En ese trato diario con Dios va aprendiendo a leer la realidad con otros ojos, a no dejarse arrastrar por el miedo ni por la superficialidad. Mientras otros se forman solo para sobrevivir en un mundo incierto, Judith se forma para permanecer fiel, incluso cuando todo alrededor se tambalea. La temprana viudez marca profundamente su camino. La pérdida, lejos de quebrarla, la purifica. El dolor no la vuelve dura ni resentida, sino más lúcida, más interior, más compasiva. En vez de encerrarse en su herida, transforma su soledad en espacio de encuentro con Dios. Su vida se vuelve sobria, austera, recogida. Ayuna, ora, guarda silencio. No como huida del mundo, sino como una forma de mantenerse despierta espiritualmente en medio de él. Este detalle conecta profundamente con lo vivido por su pueblo. Así como Israel se encuentra rodeado, debilitado y tentado a rendirse, Judith también conoce la experiencia de la fragilidad. Pero mientras muchos responden al sufrimiento con desesperación, ella responde con una fe más honda. En su interior se va gestando una libertad que no depende de las circunstancias externas. Su identidad no está definida por lo que pierde, sino por aquel en quien confía. En su conducta diaria aparecen señales claras de una virtud madura: prudencia a las palabras, dominio de los impulsos, claridad de intención, una pureza que no es ingenua, sino profundamente consciente. Judith observa, discierne, espera. No busca imponerse ni destacar, pero su presencia transmite autoridad moral. Es respetada no por su posición, sino por la coherencia entre su fe y su vida. Todo esto ocurre mientras, fuera de su casa, el pueblo se debilita y los líderes comienzan a dudar. Judith, en cambio, se fortalece interiormente. Aquí se revela una continuidad esencial con las partes anteriores. La mujer que más adelante se levantará en el momento decisivo no surge de la nada. Su valentía no será improvisada, sino fruto de años de fidelidad silenciosa. Cuando llegue la hora de actuar, Judith no tendrá que buscar fuerzas nuevas, simplemente dejará que aflore lo que ya ha sido sembrado en lo profundo de su alma. Su infancia y primeros signos de virtud nos enseñan que Dios prepara sus instrumentos con paciencia, en lo oculto, mucho antes de que el peligro sea visible. La historia de Judith nos recuerda que las grandes intervenciones divinas suelen nacer en vidas aparentemente sencillas, formadas en la constancia, en el dolor ofrecido y en una fe que no necesita ser vista para ser verdadera. Llega un punto decisivo en la vida de Judith en el que la fe, cultivada durante años en el silencio y probada en el dolor, se transforma en una llamada clara e ineludible. No es un momento ruidoso ni espectacular. No hay voces externas ni señales visibles. Todo sucede en lo profundo del alma, allí donde Judith ha aprendido a escuchar a Dios desde su juventud. Mientras la ciudad permanece cercada, mientras el pueblo se consume por la sed y el miedo, ella percibe que ya no basta con resistir interiormente. La fe que ha sostenido su vida ahora le pide un paso más. Judith comprende que Dios no solo la ha preparado para soportar la prueba, sino para responder a ella. En la oración prolongada, en el ayuno constante, va madurando una certeza serena: Dios sigue siendo fiel, y su fidelidad reclama una entrega concreta. No se trata de una misión buscada ni deseada. Judith no aspira a ser salvadora ni heroína. Muy por el contrario, se siente pequeña, vulnerable, consciente de sus límites. Pero justamente en esa conciencia nace su disponibilidad. Ella no confía en sí misma, confía en Dios. Esta llamada se vuelve más clara cuando observa la actitud de los jefes del pueblo. Al verlos vacilar, poner condiciones a Dios, medir su fidelidad con plazos humanos, Judith experimenta un dolor profundo. No los juzga con soberbia, pero tampoco puede aceptar una fe que se rinde. En su interior se enciende una convicción firme: Dios no ha cambiado, es el corazón humano el que se ha debilitado.
Y alguien debe recordar al pueblo quién es el Señor y cómo actúa cuando se confía plenamente en Él. Antes de cualquier acción, Judith vuelve a hacer lo que siempre ha hecho: orar. Se postra ante Dios con una súplica que brota desde lo más hondo. Reconoce la fragilidad de Israel, confiesa los pecados del pueblo, no se presenta como justa ni merecedora. Suplica para que el nombre de Dios no sea humillado, para que la fe no sea extinguida por el miedo. En esta oración, Judith no le dice a Dios lo que debe hacer, se ofrece para que Él actúe como quiera. Su vocación nace de esta entrega total. Aquí se percibe con claridad la continuidad con todo lo vivido antes. La mujer que ahora discierne una misión es la misma que aprendió a confiar en silencio, la viuda que transformó el dolor en oración, la creyente que no permitió que la desesperación apagara su fe. Nada es improvisado. El llamado no irrumpe violentamente en su vida, se apoya sobre una fidelidad construida día tras día. Judith no se convierte en otra persona, simplemente da un paso más en el camino que ya venía recorriendo. Aceptar este llamado implica para ella salir de la seguridad del anonimato, exponerse al peligro, arriesgar incluso la vida. Pero Judith entiende que la fe auténtica no se guarda cuando Dios pide entrega. Su vocación no es huir del miedo, sino atravesarlo confiando. Ella sabe que, humanamente, su decisión parece absurda, incluso temeraria. Pero su mirada no está puesta en las probabilidades, sino en la fidelidad de Dios. En este momento, Judith nos interpela profundamente. Nos recuerda que la fe madura no se limita a resistir pasivamente, sino que discierne cuando es hora de actuar. Que escuchar a Dios implica, muchas veces, dejar la comodidad de lo conocido y caminar hacia lo incierto sostenidos solo por la confianza. Judith responde al llamado no porque se sienta capaz, sino porque cree que Dios es fiel. Y esa fe, nacida en el silencio, está a punto de transformar la historia. Cuando Judith decide actuar, no lo hace movida por la urgencia ni por la desesperación, sino por una serenidad profunda que nace de haber confiado plenamente su vida a Dios. Nada en su proceder es impulsivo. Cada paso es fruto de una larga preparación interior, de años de fidelidad silenciosa y de una oración que la ha ido afinando para este momento. Judith sabe que la fe auténtica no se demuestra con palabras, sino con una obediencia concreta cuando Dios llama. Antes de salir, se prepara con cuidado, consciente de que incluso los detalles exteriores pueden formar parte del plan divino. No se trata de vanidad ni de engaño superficial, sino de una disposición total a ponerse al servicio de la voluntad de Dios con todo lo que es y todo lo que tiene. Su corazón permanece limpio, vigilante, centrado en Dios. No busca admiración, ni seguridad personal, ni garantías humanas. Su única certeza es que el Señor no abandona a quienes confían en Él. Cuando se presenta ante los ancianos del pueblo, Judith habla con una autoridad que sorprende. No levanta la voz ni impone su criterio, pero sus palabras atraviesan el miedo y despiertan la memoria de la fe. Les recuerda quién es Dios, cómo ha actuado a lo largo de la historia, y les advierte con firmeza que no se puede poner condiciones al Señor ni medir su fidelidad con el reloj de la desesperación humana. No los humilla ni los desacredita, los llama a volver a confiar. Les pide que oren, que no pierdan la esperanza, mientras ella se dispone a responder al llamado recibido. Judith sale entonces de la ciudad sitiada y se adentra en el campamento enemigo. El contraste es fuerte, una mujer sola frente al despliegue arrogante del poder humano. No lleva armas, no lleva escoltas, no lleva garantías. Lleva una fe que ha sido probada en el silencio y fortalecida en la renuncia. Cada paso que da es un acto de abandono. No sabe cómo se desarrollarán los acontecimientos, pero confía en que Dios conducirá la historia más allá de sus propias fuerzas. El encuentro con el general enemigo revela dos lógicas opuestas. De un lado, la soberbia que se cree invencible, embriagada por el éxito y el dominio; del otro, una fe humilde que no necesita imponerse. Judith no se deja intimidar ni seducir. Habla con prudencia, con inteligencia, con una serenidad que desarma. No actúa con astucia humana vacía, sino con un discernimiento profundo que le permite moverse sin traicionar su confianza en Dios. Cada palabra está medida, cada silencio es oración interior. El momento decisivo llega en la soledad, lejos de miradas y aplausos. Allí, Judith comprende que ha llegado la hora de actuar. No hay espacio para la vacilación ni para el miedo. No lo hace movida por el odio ni por la venganza, sino por una obediencia dolorosa y confiada. Su gesto no busca gloria personal, sino la salvación de su pueblo y la defensa del nombre de Dios. Es un acto grave, cargado de responsabilidad,
asumido con una conciencia profundamente espiritual. Después de la acción, Judith no se exalta ni se engrandece. Regresa en silencio, consciente de que la victoria no le pertenece. El triunfo no es fruto de su habilidad, sino de la fidelidad de Dios que actúa cuando encuentra un corazón disponible. Su regreso no provoca orgullo, sino asombro y conversión. El pueblo reconoce que no fue la fuerza humana la que lo salvó, sino la mano de Dios extendida a través de una mujer que confió sin reservas. Las obras de Judith no se reducen a un solo acto decisivo. Su mayor obra es haber devuelto la fe a un pueblo que estaba a punto de rendirse interiormente. Ella no solo derrota al enemigo exterior, sino al miedo, a la resignación y a la desconfianza que habían comenzado a corroer el corazón de Israel. Su vida se convierte así en un testimonio vivo de que Dios sigue interviniendo en la historia cuando encuentra almas dispuestas a obedecerle hasta el final. Esta continuidad revela el sentido profundo de todo lo anterior: la infancia silenciosa, la viudez ofrecida, la oración perseverante, el discernimiento paciente, todo converge en este momento. Judith no improvisa la fe, la vive hasta las últimas consecuencias. Su historia proclama que cuando una vida se abandona totalmente en manos de Dios, incluso lo imposible se convierte en camino de salvación. Después de la liberación del pueblo, comienza para Judith una etapa más silenciosa, pero no menos exigente. El peligro exterior ha pasado, las murallas ya no están cercadas y la amenaza visible ha sido vencida. Sin embargo, se abre ahora un tiempo distinto, un tiempo en el que la fe debe sostenerse sin la urgencia del miedo ni la presión del enemigo. Es en este momento cuando se revelan las pruebas más profundas, aquellas que no se ven, pero que tocan el corazón. Judith es acogida con honor y gratitud. El pueblo reconoce que, por medio de ella, Dios ha obrado una gran salvación. Pero en su interior, Judith sabe que este reconocimiento puede convertirse en una tentación. La tentación de apropiarse de la victoria, de aceptar un lugar central, de permitir que la admiración ajena desplace la humildad que siempre la ha acompañado. Permanecer fiel después del triunfo es, para ella, una prueba tan delicada como el peligro vivido antes. Consciente de esto, Judith elige deliberadamente el camino del silencio. No se coloca por encima de los demás, no busca autoridad ni poder, no se erige como líder. Devuelve toda la gloria a Dios, con palabras y, sobre todo, con su manera de vivir. Esta renuncia no es fácil. Requiere una vigilancia interior constante, una fidelidad madura que no depende del entusiasmo del momento, sino de una relación profunda y estable con Dios. Otra prueba que enfrenta es la soledad espiritual. No todos pueden comprender lo que ha vivido. Muchos celebran el resultado, pero pocos alcanzan a entender el peso interior de la decisión, el temor atravesado, la obediencia radical que la llevó a arriesgarlo todo. Judith guarda en su corazón una experiencia que no puede ser explicada del todo, porque pertenece al misterio de Dios actuando en lo íntimo del alma. Esta soledad no la amarga, la conduce nuevamente a la oración, donde encuentra descanso y verdad. También debe integrar lo extraordinario sin aferrarse a ello. Judith ha sido testigo de una intervención poderosa de Dios, pero sabe que la fe no puede apoyarse solo en recuerdos de victorias pasadas. Aprende a no buscar signos, a no exigir nuevas misiones, a no convertir lo vivido en medida de su relación con Dios. Su fe vuelve a expresarse en lo cotidiano, en la fidelidad sencilla, en la oración perseverante cuando ya no hay aplausos ni urgencias. En continuidad con todo lo anterior, Judith permanece fiel a su vocación original. Vuelve a una vida sobria, recogida, marcada por el ayuno, la oración y el servicio silencioso. No porque reniegue de lo vivido, sino porque entiende que la verdadera grandeza está en permanecer donde Dios la ha querido siempre. Su santidad no se manifiesta solo en el momento heroico, sino en la constancia humilde después de él. Con el paso del tiempo, Judith se convierte en una memoria viva para su pueblo. No necesita repetir su historia ni imponer su ejemplo. Su sola presencia recuerda que Dios actúa cuando el corazón confía sin reservas. Ella encarna una fe que no se exhibe, pero que sostiene, una fe que no domina, pero que ilumina. Su vida se vuelve un testimonio silencioso que fortalece a otros sin palabras. Las pruebas de este tiempo final no son persecuciones ni amenazas externas, sino combates interiores: permanecer humilde, custodiar la verdad, aceptar el silencio, no buscar protagonismo, seguir confiando cuando todo vuelve a la normalidad. En estas pruebas se revela la madurez espiritual de Judith. Ella no solo fue fiel cuando la historia exigía un gesto decisivo, sino también cuando la vida volvió a su ritmo ordinario. Así, Judith camina hacia el final de su vida en paz,
habiendo entregado todo sin guardarse nada. Su fidelidad constante muestra que la verdadera victoria no es solo vencer al enemigo, sino permanecer en Dios hasta el final. En ella se cumple una fe que comenzó en el silencio, atravesó el peligro y se consumó en la perseverancia humilde, dejando una huella profunda que trasciende el tiempo. Al final de sus días, Judith se acerca a la muerte con la misma serenidad con la que había vivido. No hay en ella temor ni inquietud, porque su vida ha sido una entrega completa. Después de haber sido instrumento de salvación para su pueblo, vuelve definitivamente al silencio, a la oración y a la fidelidad cotidiana. Su muerte no es el cierre de una hazaña, sino la culminación de una vida ofrecida por entero a Dios. Judith muere en paz, rodeada del respeto y la gratitud de su pueblo. No deja riquezas ni poder, no funda dinastías ni busca perpetuar su nombre. Su herencia es otra, una fe encarnada, una confianza radical en Dios que ha quedado grabada en la memoria colectiva de Israel. Su vida se convierte en referencia viva de que Dios no abandona a quienes confían en Él, incluso cuando todo parece perdido. El legado de Judith no se limita al hecho extraordinario que liberó a la ciudad. Su testimonio más profundo es haber mostrado que la verdadera fuerza nace de la oración, que la valentía auténtica se sostiene en la humildad, y que la obediencia a Dios puede transformar la historia. Su memoria no glorifica la violencia ni el poder humano, sino la fidelidad de Dios actuando a través de un corazón disponible. Con el paso del tiempo, Judith es recordada como mujer sabia, valiente y profundamente creyente. Su figura atraviesa las generaciones como un signo de esperanza para los momentos de crisis. Cuando el pueblo se enfrenta nuevamente al miedo, su historia recuerda que Dios puede suscitar caminos inesperados, y que incluso los más frágiles pueden convertirse en instrumentos de salvación cuando confían plenamente. La vida de Santa Judith deja una enseñanza que trasciende su tiempo. La fe no es pasiva, pero tampoco es impulsiva, nace del silencio, discierne con paciencia y actúa con valentía cuando Dios lo pide. Judith no buscó la grandeza, pero la alcanzó porque se mantuvo fiel hasta el final. Su legado espiritual no se apaga con su muerte, sino que se convierte en luz para quienes, en medio de sus propias pruebas, buscan confiar en Dios sin reservas. Su historia nos recuerda que la santidad no consiste en vivir momentos extraordinarios, sino en permanecer fieles en lo ordinario, incluso después de haber atravesado lo extraordinario. Judith vivió, actuó y murió con el corazón puesto en Dios. Y por eso, su memoria sigue hablando, invitándonos a confiar, a perseverar y a creer que Dios sigue actuando la historia a través de quienes se abandonan completamente a Él. La historia de Judith no queda encerrada en un tiempo lejano ni en un relato admirable pero distante. Su vida se convierte en un espejo que nos confronta aquí y ahora. Porque, aunque no vivamos rodeados por ejércitos ni murallas sitiadas, todos conocemos momentos en los que el miedo aprieta, las fuerzas se agotan y la fe parece tambalearse. Judith nos enseña que esos momentos no son señal del abandono de Dios, sino muchas veces el lugar donde Él quiere manifestar su fidelidad de un modo más profundo. Su testimonio nos invita a revisar nuestra propia forma de creer. ¿Dónde buscamos apoyo cuando la situación se vuelve incierta? ¿En el cálculo humano, en las seguridades visibles, o en una confianza real en Dios? Judith nos recuerda que la fe auténtica no nace de la ausencia de peligro, sino de una relación viva con Dios cultivada en el silencio, en la oración y en la fidelidad diaria. No improvisó su respuesta, la preparó durante toda su vida. También nos interpela sobre el valor del silencio y de la perseverancia. Vivimos en un mundo que exalta lo inmediato, lo visible, el reconocimiento. Judith, en cambio, nos muestra una santidad que no necesita aplausos. Su grandeza no está solo en el gesto decisivo, sino en haber vuelto al anonimato, en haber permanecido fiel cuando nadie miraba, en no haberse apropiado nunca de lo que pertenecía a Dios. Para el espectador, la vida de Judith deja una pregunta esencial. ¿Estamos dispuestos a confiar incluso cuando no entendemos el camino? ¿A obedecer cuando Dios pide salir de la comodidad? ¿A permanecer fieles cuando la emoción pasa y solo queda la constancia? Judith nos anima a creer que Dios sigue actuando hoy, no siempre de manera espectacular, pero sí profundamente transformadora, a través de corazones disponibles. Su historia nos consuela y nos desafía. Nos consuela porque nos recuerda que Dios no abandona a su pueblo. Nos desafía porque nos muestra que la fe verdadera implica entrega, valentía y perseverancia hasta el final. Judith no fue santa por un solo acto, sino por una vida entera ofrecida a Dios. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a no dejarla solo en palabras. Permite que el testimonio de Judith te acompañe en tu propia vida,
especialmente en esos momentos en los que el miedo, la duda o el cansancio parecen rodearte. Recuerda que Dios sigue actuando hoy, y que también puede servirse de tu fe, de tu silencio y de tu disponibilidad para obrar el bien. Si este contenido te ayuda a profundizar en tu fe y a mirar la vida con esperanza, te animo a suscribirte al canal La Voz de los Santos, a compartir este video con quienes necesitan aliento y a dejar tu comentario para seguir creciendo juntos en este camino espiritual. Que la valentía confiada de Judith nos inspire a creer, a perseverar y a abandonarnos cada día en las manos de Dios.